17 minutos pasan de las 9 de la noche y ahora sí, momento que estamos esperando hace 2 semanas, por lo menos acá en vivo, a vivo. A vivo, sí. Sí, bueno, primero, muy impresionante el tema original, ¿no? Hermoso. Yo tenía el cassette. Ligera. Sí, fue mi primer cassette. Sí, yo tenía el cassette, lo pasaba en el coche. Me acuerdo que eran unas vacaciones en Brasil y pasaba música ligera fuerte. Y la gente quedaba bastante impactada. Bueno, tremendo. Un genio. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Decía que se habían sobrecumplido todas las metas del Fondo Monetario, incluido que hay superávit primario. Muy bien, felicitado. Muy bien, se sobrecumplieron. Ahora viene la tercera, van a aprobar, gracias a Dios. Se sobrecumplen, queda como un changüí para la que viene. No. Si pueden esto, pueden más, te dice. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó acá? Aparte de que se sobrecumplieron las metas, inmediatamente que comenzamos a ver, se generaban el CEPA, la información del CEPA, que creo que salió antes de ayer, se generaban unos 30.000 puestos de trabajo formales mensualmente. El mes anterior, ¿cuántos se generaron? 6.300. Desaceleración en la generación de empleo. Muy fuerte. Muy fuerte. 3 veces menos. Segundo tema central, crecimiento económico. Hay crecimiento económico anualizado, 5.7, pero ¿qué pasó? En los últimos 5 meses, desestacionalizado, hay caída en la actividad económica. Enfriamiento de la economía, segundo gran tema. Y ahí, pero yo que miro mucho las redes y por ahí hago zapping en los canales, yo veo que hay muchos analistas, algunos del Frente de Todos, o del lado del Frente de Todos, que dicen que la economía anda bárbaro, o sea, la micro, están los restaurantes llenos, eso es las heladerías llenas, es un clásico, los shopping llenos. El consumo, ¿no? De lo recreativo, es como que hay varias teorías con respecto a eso, ninguna nos permite inferir que la economía anda bien a partir de eso. Me acuerdo de la etapa de Clarín en enero del 2001, a meses de la crisis que vos te acordás por recuerdos familiares y vos te hizo quererte ir del país. Bueno, eso yo no me quería ir del país. Cosa. Vos me dijiste que no tenía plata para ir al país. Pero te hubiera sido. A mí me vino a buscar mi papá cuando declaró estado de sitio. Decía temporada récord en 2001 en enero. Siempre hay burbuja de consumo. Y además cuando hay este nivel de inflación, ¿qué vas a hacer con la plata? ¿La vas a ahorrar? ¿La pones en un taquito? ¿La gastás? Con lo cual, usar ese indicador para ver la robustez de un proceso económico. Pero ¿será que la prioridad de los que consumimos está en otra cosa? Porque capaz es eso también, ¿o sí, no? Los que consumimos es un universo muy heterogéneo, eso hay que analizarlo desagregadamente. Porque si hay un sector que está consumiendo, y más que nada porque la mayoría viven en Capital Federal o en grandes centros urbanos, por eso. Y el resto que no está consumiendo. Para eso están los indicadores más robustos, que son los indicadores que mide. O sea, serían datos, no opinión. Claro. Yo no quiero hacer una exaltación de los datos, pero hay información estadística robusta que no indicaría que eso esté pasando. Entonces te decía, tenemos una desaceleración de generación de empleo muy fuerte, 5 veces menos de lo que se estaba generando, sobrecumpliendo las metas, todo, exitosos con el fondo, pero estamos con mucha deuda con respecto a la población local. Hoy estaba viendo el salario promedio a nivel nacional está en 150.000 pesos, una línea de pobreza en 130.000. O sea que estamos aproximándonos a empalmar promedios salariales con el valor de una línea de pobreza de 4 personas. En metropolitana, pero vale para el Gran Córdoba, Gran Rosario, eso es así. En la Patagonia aumenta, puede bajar en el Norte Grande un poco, pero en general vamos empalmando el salario promedio con el valor de la línea de pobreza. Pero te decía, 5 meses consecutivos de caída de la actividad económica. Guarda el hilo, porque eso no es cualquier cosa. Hay un crecimiento interanualizado. La Fundación Germán Abdala dio a conocer esta semana, esta semana creo que fue, a fines del anterior, el crecimiento que para este año se espera es 5.7. Algunos dicen un poco más, otros un poco menos, pero va a estar ahí. Pero esa salvedad, ya van 5 meses que no crecemos. A su vez, Flaxo, a través de Cifra, el instituto que trabaja junto a la CTA que conduce Hugo Yasky, Eduardo Basualdo,
Eduardo Basualdo, Pablo Manzanelli, o sea, gente absolutamente solvente en lo técnico y de mucha trayectoria, estipula, primero, niveles de pobreza en ascenso, entre otras cosas, ¿no? Niveles de pobreza en ascenso, estima que va a haber 38,5 puntos de pobreza, ojo, es una pobreza muy impactante, 38,5 puntos de pobreza. Para ir a esos niveles de pobreza hay que ir a los primeros años de la gestión de Néstor. Estamos retrocediendo de manera notable porque volvió a crecer la pobreza. Y casi 9,5 puntos de indigencia, creo que 9,4 establece Flaxo. Con lo cual 17,5 millones de argentinos están en situación de pobreza y casi 4,3 en situación de indigencia. Todo esto sobrecumpliendo las metas del Fondo Monetario. El salario promedio, bueno, el salario promedio, si lo comparamos con el año 2017, el año del plan Platita de Macri, ese fue el único año donde Argentina creció, en los 4 años del ingeniero. ¿Por qué venían las elecciones de medio mandato? Y ganó. El ingeniero vivo hizo lo que nosotros no hicimos, todos los que dicen que y nosotros nos mandamos un ajuste en el año electoral. Pero bueno, él hizo el plan Platita, ganó, y el salario hoy promedio está un 24% por debajo del 2017. Ni hablar si comparamos con la época de salida de Cristina. La participación de los trabajadores volvió a caer, están en el 44%, 44,4 creo que está dando la participación en la distribución general del ingreso, con lo cual la estructura distributiva se puso aún más inequitativa. ¿Qué tenemos acá? Entonces, lo de siempre. El Fondo Monetario nos propone un plan que, de cumplirse, empeora las condiciones sociales y de existencia, por lo menos de un sector importante de la población, que además, cuando analizás el clivaje electoral de aquellos sectores que están más impactados por esta situación de carencia, el 80% es el que acompaña al Frente de Todos, al actual oficialismo. Y empalmo un poco, no me meto mucho, pero empalmo un poco con la teoría de que la sociedad se derechiza. No, la sociedad no se derechiza, lo ha demostrado más de una vez. Lo que pasa es que la sociedad demanda cumplimientos de contratos electorales que luego resultan defraudatorios. Entonces, no podemos adjudicarle a la sociedad el resultado de las políticas públicas. Se vuelve a demostrar que el Fondo Monetario no cambió, es el mismo, que efectivamente nos está llevando a un callejón sin salida y que estamos metidos en una trampa gracias al ingeniero Macri, de la cual va a ser muy difícil salir. Pero que si no salimos va a ser muy difícil vivir en este país. No se puede convivir mucho tiempo con salarios por debajo de la línea de pobreza para un 50% de los trabajadores, incluidos los formales, con 10 puntos de indigencia, 30, 40 puntos de pobreza. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que alguno diga, bueno, che, se terminó? Porque acá yo vuelvo a insistir en la anécdota del 2001. Luis Delia me lo contó a mí, que era un dirigente de la CTA, creo que en ese momento estaba unificada, sí. La CTA no estaba dividida, o no sé si había alguna. Igual después que se dio, siguió siendo parte de la CTA. Por eso siguió siendo parte, pero ya creo que la CTA se dividió. Es una central obrera alternativa a la CGT, que estaban en una reunión discutiendo no sé qué cosa, algo del gremio, y empezó a pasar gente. Y entonces uno dijo, che, mira la cantidad de gente que está yendo hacia Plaza de Mayo. ¿Qué es esto? No sé, dijeron los dirigentes. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué día era? El 19 de diciembre del 2009. Eso para que sepamos que el último que se va a enterar de lo que viene acá a pasar es el dirigente y el analista. Nadie previó la crisis del 2001, los políticos menos, y efectivamente estamos en una situación, no igual, nunca las situaciones son iguales, pero preocupa la situación social, sobre todo en un gobierno que, como el actual, es un gobierno peronista que tiene cierto contrato
coyuntural e histórico para con sus electores. Por lo tanto, primera revisión del fondo, aprobado para el fondo, desaprobado para los que vivimos en